La Biblia es más actual que el periódico de mañana. Eso es. Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué horas te estés conectando, pero nos encanta que te conectes. Sabes, es de inspiración tus comentarios, nos animas a seguir en este trabajo porque creemos que Dios te está hablando a tu vida. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Sí, hoy vamos a hablar acerca de la puerta de las aguas. Y dice la palabra del Señor en Nehemías 3:26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta puerta. ¿Y a qué hace referencia? A su cercanía con el manantial de Gihón. Con el manantial de agua que vimos en el episodio pasado. Ajá. Ahora, y ahí vimos, y yo quiero pensar, ¿por qué las aguas? La importancia del agua. En esta colonia, la verdad es que es indispensable y en todos lados, pero aquí no las dan por tandeo. Entonces, cuando no nos toca el agua, más bien nos toca sábado y domingo. Pero si no nos cae, tenemos que esperar toda la semana, y si no, tenemos que esperar. A veces hay gente que lleva 1 año, 2 años, 3 años que no sin tienen agua. Sí, aquí es un problema el agua, pero yo pensé, sabemos que es indispensable para todo, pero yo quise pensar el agua referente al ser humano y quiero compartir este dato. Fíjense, la importancia del agua en las personas. En promedio, una persona puede vivir entre 3 y 5 días sin beber agua. Sin embargo, el tiempo exacto de supervivencia dependerá de varios factores y puede variar considerablemente entre individuos. Aunque el promedio es de 3 a 5 días, se han reportado casos excepcionales de personas que han podido sobrevivir hasta 12 días sin agua. Un récord mundial registrado de supervivencia sin agua ni comida es de 18 días, logrado por un joven que quedó atrapado en una instalación gubernamental. Esta situación al final de la vida, cuando el cuerpo gasta muy poca energía, algunas personas pueden vivir hasta 10 días después sin beber el agua. Solo 10 días, el caso de este hombre que no gastaba energía, extraordinario, 18 días, pero no puedes vivir sin agua. Oye, ya estoy como Yeshua, pero te quiero preguntar, ¿por qué se quedó encerrado en una...? Porque fue un accidente, entonces se quedó atrapado. Oh, caray. Fue lo que nosotros vimos. ¿Qué cosas? Fíjense, el agua es esencial para la vida, incluso más que la comida. El cuerpo humano se compone gran parte de agua y la necesita para sus funciones vitales, como filtrar la sangre. Fíjense, el agua, ¿para qué sirve? Yo de verdad cuando dije esto, voy a tomar más agua. Por eso nos recomiendan que tomemos... Sí, 8 vasos. 8 vasos por lo menos, ¿no? No, creo que ese es la medida. Ajá. Correcto. Dice cómo el agua sirve para filtrar la sangre, regular la temperatura y mantener las células sanas. La deshidratación severa puede llevar a la pérdida de la conciencia y finalmente a la muerte. Siempre pensé que era vital, pero cuando leí estos datos dije, realmente es súper necesaria que la estemos tomando a diario y así como de la manera natural. Es que el agua sirve para tantas cosas, sirve para hidratar el cuerpo, sirve para lavar la ropa. Es que no, sin agua no se puede, para lavar la ropa, para lavar los trastes, para bañarnos, para limpiar. Y justamente la palabra del Señor sirve para limpiar. Mira, dice en Juan 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado.
esta puerta de las aguas tiene una comparación simbólica con la palabra del Señor, porque así es la palabra de Dios, como agua. Sirve para limpiar nuestra vida. La limpiamos a través de leer la palabra y vamos viendo hoy lo que no está bien, como cuando estamos limpiando la casa y echamos más agua para que quede limpiecito. Tenemos que leer la palabra de Dios para que nuestra vida se vaya limpiando. Por eso ya lo dijiste, el de con qué limpiará el joven su camino. Con guardar su palabra. Con Pero practicar aquí la palabra. yo lo leí en Juan 15:3, que específicamente dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí en esta puerta también es donde Esdras puso su púlpito para predicarle al pueblo la palabra del Señor. Cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios, estaban llorando y humillándose porque eran confrontados con la verdad de la palabra. A mí me gustaría leer de alguna manera más literal esta que está refiriéndose Gladys, porque quiero hacer énfasis en algo. ¿Quiénes estaban reunidos? Fíjense. Dice, así que el primer... Nehemías 8:1. Ajá. Bueno, yo estoy leyendo ya, el siguiente versículo dice, así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta, aquí es donde quiero llegar, por hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura. ¿Estaban ahí los niños? ¿Tú crees que puedan comprender? Sí, claro. Por supuesto que sí. Entonces la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy, no atento, sino que estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Fíjense bien, a veces nosotros creemos que los niños no van a poner atención a la palabra. Queremos que los niños no estén involucrados a veces cuando los llevas a la iglesia. De hecho, yo les preguntaba a mis niños cuando estaba en la escuela, ¿a dónde no te gusta ir? ¿A dónde sí te gusta ir? Al parque. ¿A dónde no te gusta ir? A la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que estar sentado. Ajá. Pero claro que entienden los niños, claro que entienden. Y cuando yo leo esto, nosotros somos de una generación express. Todo lo queremos rápido y bonito. Todo lo queremos que nos lo den de una manera instantánea. Y ahora con las aplicaciones de los videos tan cortos, que te dan tanta información, pero tan comprimida, decimos... o estudiar o leer la Biblia me lleva tiempo. Aquí estaba desde el alba. Pues nosotros no somos de esa generación. Esta generación de jóvenes son los que quieren todo express. Quizá nosotros los mayores todavía nos gusta un poquito más leer la Biblia. A los muchachos ya no les gusta tanto, ¿no? A los más jóvenes, justamente porque están muy influenciados por todo lo rápido. Y Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés. Y allí lloró el pueblo, se arrepintió y se alegró cuando entendieron la palabra del Señor. Y no fue un acto así, pues como que, pues ni modo, ahí hay que ponerla, sino específicamente creo que tenía un propósito, el que Esdras se plantara frente a la puerta de las aguas y leyera la palabra del Señor, porque su significado su significado es que la palabra del Señor es como el agua, es agua viva que trae tanto para nosotros. Yo tengo
tantas, no sé si nos dé tiempo, pero quiero leerlo así rapidísimo, tantas comparaciones. La palabra de Dios es como semilla. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y bueno, pues es como una semilla que da vida en nosotros. Plantas una semilla pequeñita y algo se produce. Ajá, sí. Ahora, para complementar eso, y todo el pueblo, cuando escucharon la lectura, levantaron las manos respondiendo amén y amén. Luego adoraron al Señor y se postraron en rostro en tierra. Sí, porque es eso es lo que viene a cambiar. Pero también quiero yo hacer hincapié en algo, amiga. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban en esa puerta de las aguas, en esas murallas que estaban cerca? Dice, quienes la repararon fueron, fíjense bien, volvemos a gente con cierto rango, los sirvientes del templo que vivían en Ofel, los habitantes de Tecoa y otras personas, incluyendo a los sacerdotes, los sirvientes del templo, los trabajadores y los comerciantes. ¿Quién debe de promover la lectura de la palabra? Nosotros, como autoridad de la casa, tú como tío, como abuelo, pero cuando habla también los trabajadores y los comerciantes, incluye a todas las personas. Claro. Todas las personas debemos de promover la lectura de la palabra de Dios. Y pues sobre todas las cosas tenemos que empezar por nosotros, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo puedo decirle a mi hijo, tienes que leer y siéntate a leer, pero si nunca me ve hacerlo. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, porque realmente a mí me impactó. Esdras, que fue el que leyó la Biblia, y dice la palabra que Esdras fue un hombre que preparó su corazón para conocer la ley de Dios, para vivirla y para enseñarla. Y es lo que tú estás diciendo, que mi testimonio va a respaldarme. ¿Cómo voy a enseñarle a mis hijos que lean si yo no la leo? Claro. Y hay tantas Biblias tan bonitas, Biblias para niños de todos colores y sabores. Hay como para los adolescentes y los jóvenes también, así como si fueran cómics, así vienen las historias de la Biblia, y de esa manera puede ser atractivo para los niños. Por supuesto que los niños entienden y aprenden. Joel tenía 2 años y se sabía 12 textos de la Biblia, así por ósmosis, no. Tuve que invertirme. Cada noche, desde que nació, empecé a decirle textos bíblicos. Claro, cuando empezó a hablar, pues ya se lo sabía. Y cada noche le leía la Biblia. Así que él ya se sabía las historias cuando empezó a ir a la escuelita dominical. Ya se las sabía. Pero alguien se tuvo que invertir, hay que invertirnos en nuestra familia para que ellos también deseen la palabra del Señor y esa palabra los transforme. Y entonces vamos a cumplir lo que dice la Biblia. Hablarás de ellas estando en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento. ¿Sabes por qué la vas a poder hablar? Porque está en ti. Sí. Porque va a fluir de tu interior y siempre vas a encontrar esa relación. Ahora, aquí hay varias razones por qué leer la palabra y está en el Salmo 19, dice, la ley del Señor es perfecta. Que convierte el alma. Que convierte el alma quiere decir infunde nuevo aliento. Sí. Es que es maravilloso. Yo quiero animarles, hay que aprovechar ahorita que tenemos libertad para tener nuestras Biblias. Cuando las Biblias llegan a China de contrabando, los que las reciben lloran de alegría. Hay países donde no está permitido y se comen la palabra de Dios. En serio, o sea, no literal, así que arranquen los pedazos y se la metan a la boca, sino que es algo que los alimenta, la memorizan, porque no saben cuánto tiempo les van a quitar esas Biblias. Y quizás solo sean minutos y a cada persona le da la oportunidad de aprender, de memorizar una parte. Cuando están en la cárcel, memorizan para poder retener esta
esta palabra que es maravillosa y que, como yo les decía, es como una semilla. También la Biblia dice que es como un martillo, que es como agua. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra del Señor es como pan. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como lámpara. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como lluvia y nieve. Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Es como una espada. Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como un espejo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. La palabra de Dios es como un tesoro. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ay, es maravillosa la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Ya dijimos que infunde nuevo aliento. Amén. Pero también, ¿qué más hace? El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Estamos hablando quizá muchas frases sobre la palabra. Son frases que están inspiradas y son textos que salen de la misma palabra de Dios. Pero nosotros queremos animarte a que lo leas. ¿Cómo puedes empezar a leer la Biblia si nunca has tenido un acercamiento? Se recomienda, por ejemplo, empezar por los evangelios. A partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que cuentan la historia de Jesús aquí en la tierra. Y que lo hagas de una manera constante, que lo hagas sistemático, que no se recomienda que lo leas así en ese orden, y que no andes brincando de un lado a otro, porque a veces decimos, es que no lo entiendo, pero es que no terminaste de leer el contexto. Entonces, para entender un versículo, tienes que leer todo el contexto, el antetexto y lo que va después del contexto. Entonces, esas son algunas recomendaciones que tú tienes para poder estudiar la palabra. Hay muchas frases, hay muchas, más que frases, hay muchos videos, hay muchas prédicas que tú puedes encontrar en la palabra. Si tú eres una persona auditiva, pues te recomendamos esto. Ponte una prédica, llénate de la palabra de Dios. También hay la Biblia en audio. También. Y bueno, pues para quienes inician, como decía Angélica, pueden empezar por los evangelios que cuentan la historia de Cristo Jesús, o por los salmos que son tan bonitos y que traen aliento al corazón. Para los jóvenes pueden ir a mis hijos, bueno, a Yeshua sobre todo, que le gusta esto de las guerras. Bueno, más cuando estaba chiquito le gustaba mucho leer, que le leyera todo lo de las guerras de David, de Saúl, de los reyes, y que andaban allá en batallas muy atractivas. Por ejemplo, cuando el Señor hacía alarde de su poder y las guerras no eran ganadas por la fuerza de los hombres, sino que hacía el Señor milagros así especiales, que venían ángeles o que le enviaba piedras. Eso le llamaba mucho la atención a Yeshua. O puede haber también historias románticas para los jóvenes enamorados. Pueden ir al libro de Ruth y leer la historia de Ruth la Moabita, cómo queda viuda y luego se enamora de Boaz, un tipo bien guapo y rico, además. Bueno, yo no sé si era guapo, pero sí hay. Ay, los judíos son muy guapos. Yo no he visto judíos feos. Narizones sí, pero feos no. Yo no sé. Yo no sé. Ay, la discreta. Pero esto es bien importante. De verdad estamos hablando de algo
que puede cambiar y transformar tu vida, que te puede sacar de la tristeza, de la depresión, alguien que te va a dar alegría, gozo, es la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Tú te debes determinar comenzar a leerla. No quieras leerla toda en 3 meses. Ve leyendo poco a poquito, pero vete interesando en lo que Dios te dice a ti día a día. Así como el agua es importante para la vida humana, de la misma manera, la Biblia es indispensable para poder llegar al cielo. Para la vida espiritual. No se sientan presionados a querer leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchos misterios que no vamos a descubrirlos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Es creo Deuteronomio 29 que dice pues que hay cosas que no son ocultas. Y hay quienes nada más se enfocan, quiero ver qué quiere decir los caballos del Apocalipsis. Ay, hombre, lea la palabra del Señor, memorícela, aunque sea un versículo, disfrútela, saboréela. No se afanen en leer, voy a leer 10 capítulos hoy. Lea un versículo, pero empiece por algo, empiece por leer la palabra del Señor y su vida va a ser transformada. Restaure. Así como el pueblo del Señor se iba dedicando a restaurar partes y puertas, usted tiene que restaurar el leer la palabra del Señor. Si dejó de hacerlo, empiece a hacerlo. Yo puedo concluir con lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Agradecemos que te hayas conectado. Por favor, activa la campanita, compártelo con la gente que lo necesita y juntas hagamos un plantío de palmeras. Lámpara es la palabra del Señor.